Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Me da muchísimo gusto poder estar nuevamente con ustedes y compartir un episodio más de este podcast Guerrero Trabaja, un espacio natural para brindarles a ustedes información relevante sobre tópicos en materia laboral, en materia jurídica y en materia de capacitación para el trabajo. Hoy vamos a hablar un tema importante que tiene que ver con la salud y la seguridad en el trabajo. ¿Cuáles son las acciones? ¿Cuáles son las prevenciones? ¿Cuál es el marco normativo? Y todo lo que tiene que ver con este importante tema de cómo garantizar la seguridad y la salud en el trabajo para generar entornos laborales seguros, entornos laborales en donde podamos desarrollar nuestras actividades de manera eficiente, eficaz, pero sobre todo bajo normas que ya están establecidas, pero que a veces por desconocimiento no las llevamos a cabo. Y esto va para trabajadores y también para patrones. Pero hoy me da mucho gusto a mí recibir al licenciado René Hernández Sánchez. Él es de la Oficina Federal de Representación de la Secretaría del Trabajo a nivel federal. Licenciado, muchas gracias. Bienvenido a este programa. Si quieres presentarte con nuestra audiencia, para adelante. Claro que sí. Secretario, muchísimas gracias. Muy buen día a todas y a todos. Me presento, mi nombre es René Hernández Sánchez. Soy jefe del Departamento de Previsión Social y actualmente estoy fungiendo como encargado del despacho en la Oficina de Representación aquí en Chilpancingo de los Bravo Guerrero. Y agradezco la invitación al secretario, puesto que sí, ya lo comentó bien, es un tema muy relevante, muy importante y de donde las empresas realmente mucho están adoleciendo hoy en día. Entonces, por esa razón es que aceptamos con gusto esta invitación. Le agradezco, secretario, y adelante en el momento que usted nos va a marcar la pauta de cómo vamos abarcando este importante tema. Por supuesto, agradecerte mucho, mi querido licenciado René, y por supuesto agradecer a la oficina de la Secretaría del Trabajo en Guerrero, por supuesto a la Secretaría a nivel federal, la Secretaría del Trabajo, con la que trabajamos de manera estrecha, de manera coordinada, para llevar a cabo acciones que tienen que ver con el programa de apoyo al empleo, pero también con otros temas de carácter laboral. Y hoy justamente en lo que necesitamos aprender y necesitamos exponer por qué es importante o por qué es prioritario, licenciado René, hablar en este caso de seguridad y salud en el trabajo, porque justo hemos sido testigos de un sinnúmero de temas que tienen que ver con este tema, que afectan la productividad, que afectan el entorno laboral, pero que afectan sobre todo las vidas de los trabajadores. Por eso, ¿qué podemos entender o por qué es prioritario o importante hoy hablar de seguridad y salud en el trabajo? Claro que sí, secretario. Mire, para empezar a abordar el tema como tal, vamos a empezar citando lo que es el artículo número 2 de la Ley Federal del Trabajo, ¿verdad? Donde nos habla justamente que las normas del trabajo o las que generan son básicamente es buscar un equilibrio entre todos esos factores de producción y justicia social. Así también vamos a propiciar el trabajo digno y decente, que básicamente es lo esencial, ¿no? Entendiendo como trabajo digno o decente aquel que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador, donde no existe discriminación, no se recibe donde se recibe más bien la capacitación para el incremento de la productividad, con beneficios compartidos tanto para la parte patronal como para la parte de los trabajadores. Asimismo, también se cuenta con contar con condiciones de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo. Esto es lo que cita tal cual también la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Sin embargo, también tenemos la parte internacional, con el OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que también reconoció como tal un entorno de trabajo seguro y saludable, que es un principio y es un derecho fundamental del trabajo, ¿no? Sin embargo, a pesar de todos esos significativos avances que se han tenido dentro de la seguridad, pues sí tenemos que aún hay mucha frecuencia dentro de los accidentes de trabajo, ¿no? Con efectos devastadores. Y tenemos, por darles una cifra aquí como tal, marcada por el OIT, nos marca que tiene un número de 2,93 millones de trabajadores que mueren cada año. Todo el mundo, todo el mundo, es claro. Es el producto justamente de estos riesgos a los que los trabajadores se enfrentan cotidianamente en sus centros de trabajo.
Es correcto. Y asimismo, las cifras suenan bastante, ¿verdad? Sí, Sí. ciertamente es a nivel mundial. Igualmente tenemos 395 millones de trabajadores en todo el mundo que sufren cada año un accidente de trabajo que no termina en fatalidad, ¿verdad? Pero siguen siendo pues, lesiones para los trabajadores, ¿no? Ahora, licenciado René, en esta parte de lo que ya, digamos, enfocándonos al tema ya más en México, la Ley Federal del Trabajo tiene también una previsión en este tema de cómo reducir los riesgos para evitar justamente accidentes laborales, enfermedades y demás. ¿Nos podrías exponer cuáles son esta normatividad que la Ley Federal del Trabajo establece al respecto? Sí, básicamente, como lo comentamos, la idea de todo esto y de la normativa y todo lo que podemos hacer como una institución que se dedica a la vigilancia de la normatividad, pues básicamente lo que busca es que un centro de trabajo no existan, ¿verdad?, de enfermedades ni accidentes de trabajo derivados. Ese es lo ideal, ¿no? Eso es lo ideal, ¿no? Sí. Entonces, bien, dentro de la normativa que nosotros tenemos, o al menos la visión institucional, Sí. en base a eso, busca asegurar que las condiciones de trabajo sean seguras y saludables. Esto es, hay que eliminar todos esos riesgos y factores que de alguna u otra manera dejen expuestos a los trabajadores, ¿no? Entonces, bajo esas condiciones, buscamos siempre ese conjunto de variables que determinan la calidad de vida de los trabajadores, ¿verdad? De tal manera que esto contribuya a su bienestar físico-mental de los trabajadores. Porque sabemos que esta va a ser una ampliación no solamente en lo laboral, sino también en lo social y, por supuesto, lo más importante, a mi parecer, en lo familiar, ¿no? Por supuesto, también influye, ¿no? Bueno, en este sentido, obviamente la seguridad debe verse como pues una inversión más que un gasto, porque usualmente esta responsabilidad recae en los patrones, pero también compartidamente, pues también en los trabajadores. De nada sirve que un centro de trabajo tenga todos los accesorios o los instrumentos para reducir estos accidentes o enfermedades y los trabajadores no hagan uso de ellos, pues da igual. Por lo tanto, me parece sumamente relevante que nos expongas, licenciado René, cuáles son estos riesgos más frecuentes, cuáles son estos accidentes que podemos tener, sobre todo aquí en las empresas de Guerrero, porque entiendo también que no podemos medirnos como en un estado industrial como Querétaro, por ejemplo, a un estado en el que la mayoría de nuestro sector primario va dirigido al sector servicios, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían aquí en Guerrero? ¿Cuál es la estadística que maneja la Secretaría del Trabajo Federal en este tema de los riesgos o las incidencias de accidentes y enfermedades en el trabajo? Sí, secretario, mire, respecto al tema de como tal, la estadística, sin duda alguna nos las maneja perfectamente el INPE, puesto que recae toda la información con ellos hacen el procesamiento, pero de acuerdo también a nuestra experiencia, nosotros como Secretaría del Trabajo y Previsión Social, lo que hemos detectado dentro de las visitas y todo ese levantamiento de actas que se realizan, hemos encontrado que los riesgos físicos que mayor afectan son normalmente cortes o lesiones con herramientas o maquinaria, caídas al mismo o en diferente nivel, para el caso de cuando hacen trabajos en alturas, o golpes por objetos, sobreesfuerzos y movimientos repetitivos. Eso es lo que nos pega aquí como tal en el estado. O sea, un ejemplo, a ver, en el tema de cortes y lesiones es el primer riesgo que... Básicamente los riesgos, no traigo el manejo del listado como tal. Como le digo, es una información ya más particular que nos las brinda el Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero dices que son, ¿qué? ¿Cuáles son? Básicamente son riesgos físicos, son cortes y lesiones con herramientas o maquinaria. Que es lo que normalmente se utiliza en las empresas aquí en Guerrero, en el estado. Caídas al mismo y en diferente nivel. Esto es, las caídas al mismo nivel normalmente nos hemos encontrado con muchos reportes, por ejemplo, en supermercados, ¿verdad? Que normalmente hay muchas caídas. Ese tipo se refieren a resbalones o tropiezos o algún material por ahí ahí mal puesto y obviamente genera un accidente. Así es, esos son caídas al mismo nivel, digámoslo así. Ok,
Y en el caso de las enfermedades, licenciado René, también digo, así como ya compartimos el tema de los accidentes, en el caso de las enfermedades, las más incidentes que se presentan según el IMSS. De acuerdo al IMSS, ahí, como le digo, sacamos un poquito más el tema del diagnóstico, es del IMSS, que de alguna u otra manera ese también nosotros lo presentamos dentro de la Comisión Consultiva Estatal de Seguridad en el Trabajo, pero ellos nos dicen que los trastornos musculoesqueléticos son los más comunes. Ellos, de acuerdo a la estadística que presentan, como son las dorsopatías, el síndrome del túnel carpiano, los cuales normalmente son generados por movimientos repetitivos, o bien también por posturas forzadas o cargas, que o sea, fuera de lo aplica la norma. En la administración pública, por ejemplo, vemos que puede, de tanto estar escribiendo en la computadora, también puede generar algún tema de lesiones o de dolores en las articulaciones, y eso también es considerable. Básicamente es considerado, como lo mencionan, son por las posturas, ¿no? Las malas posturas. Muchas veces consideramos que estamos cómodos trabajando, sin embargo, la postura de nuestra espalda, la postura de nuestros brazos, la altura, todo viene a ser una característica para que pueda detonarnos ciertas enfermedades. Muy bien. Bueno, pues estamos hablando, amigas y amigos, de los riesgos que existen en los centros de laborales, y obviamente como parte de este conjunto de acciones para garantizar la seguridad y la salud en el trabajo. De manera que, licenciado, estamos hablando con el licenciado René Hernández Sánchez de la Oficina Federal de Representación de la Secretaría del Trabajo aquí en Guerrero. Licenciado, preguntarte también, como el Estado tiene una vocación agrícola también, o vocación rural importante, que nos comentaras en los sectores como el agrícola o propiamente el de la construcción, ¿cuáles son estos principales factores de riesgo que se presentan? Okay. Sí, como usted lo dice, básicamente por el tema de cómo se enfoca aquí los sectores en el Estado de Guerrero, justamente en el sector agrícola, normalmente les voy a citar aquí algunos justamente que los más comunes para nuestro estado son exposición a los plaguicidas, los fertilizantes, los solventes, igualmente el riesgo por intoxicaciones, ¿no? Agudas o crónicas, justamente por la utilización de ese tipo de químicos. Ahí también puede ser atrapamientos o amputaciones, estos por el uso también de la maquinaria que ellos ocupan, que son maquinarias normalmente muy pesadas, ¿no? También hay condiciones ergonómicas deficientes, hay exposición a condiciones ambientales extremas, los riesgos biológicos, exposición, por ejemplo, a los hongos, las bacterias, inclusive a animales ponzoñosos, ¿no? Que también están expuestos en la parte agrícola. Y pues los no menos importantes, que también pegan mucho, son las jornadas prolongadas, que normalmente se ha visto lamentablemente en la vigilancia, pues es como que se portan bien, pero realmente sabemos que hay jornadas prolongadas, presión por productividad y falta de tiempos de descanso. Esa es la parte de la agrícola. Lo que es la parte de la construcción, podemos tener, ahí ya vienen caídas en el mismo y a distinto nivel. Ahí sí, porque hacen trabajos en alturas, donde bueno, las alturas ya son por el mal uso de los andamios, no están bien colocados, la falta del equipo de protección, como son también la famosa línea de vida, de que hay que sujetarnos ante un arnés o algo para ante una caída, no llegar hasta el suelo, ¿no? Asimismo, pues también hay carga manual ahí. Hay de materiales pesados. Las normativas también están muy específicas para cargas manuales, donde no se deben de exceder los 3 kilos, ¿no? Entonces, también mucho de esas, en la construcción, mucho de eso no se... Luego no se respeta, ¿no? A veces cargamos hasta el bulto de 50 kilos de cemento, imagínate. Pues obviamente, fíjate cómo es importante conocer este tipo de temas, porque a veces lo vemos con normalidad. Por ejemplo, esto de las cargas manuales, creemos que cargar un bulto de 50 kilos es de lo más normal, pero ya hoy estamos viendo que no, hay un parámetro para estos temas de las cargas, para todo lo que tiene que ver con los protocolos, que es un tema que vamos a tocar. Y justamente, licenciado René, preguntarte, cuando hablamos de accidentes, cuando hablamos de enfermedades, ya detectamos, digamos, cuáles son las más incidentes, pero lo que procede aquí a preguntarte es qué podemos hacer o qué debemos hacer para esta prevención
porque justo siempre decimos, bueno, la cultura de la prevención, cómo lograr que podamos, si no eliminar del todo los riesgos, porque sé que la misma práctica del trabajo va inherente a un riesgo, un componente de riesgo, pero al menos poder reducirlo. ¿Cuáles serían estos principales factores de prevención que debemos adoptar en los centros de trabajo, pues, obviamente en función de la naturaleza de nuestro trabajo? Sí, mire, básicamente aquí, de entrada puede ser que una forma de prevenir como tal es conforme justamente a la aplicación de la normativa. ¿Por qué? Porque justamente la normativa nos da las características mínimas necesarias para que podamos eliminar esos factores de riesgo. Entonces, eso es prácticamente fundamental, ¿no? Aplicar la normativa, porque conforme a eso nos vamos a identificar y analizar todos esos factores de riesgos que tenemos los trabajadores durante el desempeño de cada una de las actividades y por cada puesto de trabajo. Es decir, que hay una evaluación de riesgos, hay un diagnóstico que debe hacerse antes de iniciar el trabajo o protocolos para que podamos evitarlos. Licenciado, quisiera que nos explicaras ahí en esta parte, porque digo, nosotros trabajamos en la administración pública, pero obviamente hay quienes trabajan, como ya lo decíamos, en el campo, en la minería, que trabajan en restaurantes, que trabajan en hoteles, que trabajan en la construcción. Es decir, ¿qué es lo que recomiendas tú? Pues no solamente a los trabajadores, sino a los patrones, porque a veces la responsabilidad inicial pues es del patrón, desde luego, pero también pues hay que hacer partícipe a los trabajadores. Pero digamos, en un centro de trabajo, ¿qué es lo primero que debe promover el patrón? Es decir, debe haber una evaluación de riesgos, un diagnóstico de riesgos para decirles, miren, aquí hay un riesgo, lo vamos a evitar de esta manera. Acá hay otro riesgo, lo vamos a evitar con esta acción. Acá hay otro riesgo, lo vamos a hacer de esta forma. ¿Cómo es este tema del diagnóstico o de la evaluación de riesgos? Sí, básicamente es realmente el inicio, ¿no? De ahí de aplicar siempre hay que hacer primero una evaluación de riesgos. Y para eso normalmente la Secretaría como tal a través de sus oficinas fomenta mucho el tema de que se preparen con un diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo. Porque justamente ese análisis tiene esa importancia, ¿no? Donde se realiza en primera instancia la identificación de las condiciones físicas peligrosas o inseguras. Esa es la parte. Okay. Que son toda esa característica de esos riesgos son los que son capaces de modificar las condiciones del trabajo. Entonces, conforme a eso, perjudican el ambiente laboral y de alguna u otra manera, ya no, si no hacemos esa evaluación, entonces nos olvidamos hasta de los peligros, no solamente en el interior, sino también los circundantes, ¿no? A nuestros centros de trabajo. Por eso esa evaluación de riesgo a través del diagnóstico de seguridad es la base para empezar a trabajar de manera segura. Ahora, en ese tema, licenciado, de la evaluación de riesgos, tanto de los trabajadores como de la empresa o del centro de trabajo, hay que constituir una figura, un comité, una comisión que se encargue justamente de esto, o cómo se hace, digamos, porque esto es importante que se sepa que debe haber un comité, que debe haber una comisión al interior de nuestro centro de trabajo justamente para detectarlos, para detectar esos riesgos y ver la manera de cómo prevenirlos. Sí, básicamente, como le digo, la normativa definitivamente está elaborada. Por ahí está la norma 019, la STPS, que también justamente nos habla de esas figuras. En ese sentido, la Comisión de Seguridad de Higiene, ¿no? Ok, eso es importante. Esa norma como tal nos explica detalle de cuáles son las funciones, cómo hay que formarla y cuáles son las funciones que deben de cumplir con esa comisión. De entrada, por ejemplo, les puedo citar para el tema habla de que vamos a hacerlo de dos maneras. Una, para para centros de trabajo donde tenemos hasta menores a 15 trabajadores, ahí es donde nos va a decir la norma que ahí vamos a constituirla de tal manera donde va a estar constituida por un trabajador y el patrón o el representante del trabajador, ¿no? Para menos de 15 trabajadores. Y ya de 15 trabajadores en adelante, ya va a haber un coordinador, un secretario y los vocales que el patrón
determine, así como tanto o su representante, o bien también lo va a hacer a través del representante de los trabajadores, o bien si hay sindical, bueno, a través de la representación sindical. Eso es de 15 trabajadores o más. Muy bien. Ok, entonces ahora, ¿qué sectores, licenciado René, qué sectores requieren mayor fortalecimiento en materia de prevención de riesgos laborales? Es decir, por ejemplo, aquí en Guerrero, ¿cuáles son los que tú consideras que deberíamos de estar con mayor detenimiento, con mayor focalización, a justamente fortalecer esta cultura de la prevención? Y justamente aquí, vuelvo a regresar al tema y citar al IMSS, es la importancia del IMSS, que en algún momento ojalá puedan hacer la invitación, ¿verdad? Que manejan como tal una estadística fenomenal, ¿no? Es fantástica. Pero justamente aquí en Guerrero, dado que el sector más común o los sectores es el comercio y servicios, ¿no? Básicamente sabemos que es donde hay que darle mayor auge, porque es donde también, de acuerdo a esa información que tiene el IMSS, indica que son los sectores donde se está representando el mayor número de accidentes y por obviedad también el mayor número de días subsidiados, ¿no? Entonces aquí es donde aplicar, por ejemplo, la parte Acapulco, Ixtapas y Guatanejo, que son ciudades donde se maneja mucho el servicio de hoteles, de restaurantes. Es donde hay que enfocar más, porque es donde le digo, de acuerdo a ese diagnóstico del IMSS, es donde existe la mayor cantidad de accidentes. Ahora, hay otro tema también que tiene que ver con este asunto de las reducción o eliminación de los riesgos laborales, pero también tiene que ver con las enfermedades. Ya lo decías al principio, las enfermedades laborales y en este caso los riesgos psicosociales, que luego son temas también muy complicados. Recientemente tuvimos una plática con el ingeniero Constantino, hablábamos de las relaciones laborales sanas que deben prevalecer en un centro de trabajo y que obviamente se relacionan con el control de las emociones, que son enfermedades que podemos tener o que casi la mayoría de las personas padecemos, pero que luego no las exponemos, no las socializamos por pena, por miedo. Y creo que esto también tiene que ver con el hecho de que se puedan atender. En este sentido, ¿cuáles son estas enfermedades laborales, licenciado, y cuáles son estos riesgos psicosociales que afectan sobre todo a nuestros trabajadores? Secretario, mire, con respecto a eso, y aquí justamente es una norma recientemente, ¿no? Casi es nueva. Es nueva prácticamente, lleva poco tiempo, sin embargo, pues sí se ha identificado a través de la norma también, y la norma como tal lo dice, ¿no? Que los riesgos psicosociales son, dice, con motivo del trabajo, y eso es lo muy importante, ¿no? Buscar que ese análisis sea en función de todas las actividades que hace el trabajador, en funciones de su puesto, y esos riesgos como tal, la norma nos dice que son aquellos trastornos de ansiedad no orgánicos del ciclo sueño-vigilia y de estrés grave y de adaptación. Dice, derivado de la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo, el tipo de jornada de trabajo y la exposición a acontecimientos traumáticos severos o actos de violencia laboral del trabajador. Porque esto es muy importante, porque dicen muchas veces no se consideraban que un trabajador haya presenciado alguna caída, algún acontecimiento de un compañero de trabajo, consideraban solamente el accidentado. Sin embargo, esta norma lo que busca ahora es que ese factor psicosocial para el que vio también sea contemplado, sea analizado y darle la canalización necesaria para poderlo incorporar también al trabajo de una manera sana, ¿no? Es básicamente eso es lo importante aquí. Muy bien, pues muy importante. Porque además, licenciado, yo he notado que en las dependencias hace falta, y en los centros de trabajo de todos los sectores, lo que veo que hace falta es capacitación. Es necesario, desde tu perspectiva, que las empresas, que los centros de trabajo, que las dependencias entremos ya de lleno a un programa intensivo de capacitación, sobre todo en estos temas que tienen que ver con la reducción de los riesgos laborales,
de las enfermedades por obviamente, por razones de lo que acabas de comentar, razones de estrés intenso, de haber presenciado alguna situación que emocionalmente te afectó. Es decir, esto es un tema tal vez complejo, pero desde tu perspectiva, ¿consideras que la capacitación debiéramos intensificarla? Sí, básicamente la capacitación continua pues es fundamental, ¿no? Y también es parte, inclusive dentro de las inspecciones justamente existe como tal la materia de inspección en capacitación y adiestramiento por lo fundamental que es, ¿no? Porque justamente esa capacitación lo que hace es preparar a los trabajadores justamente para que ellos puedan identificar, analizar y mitigar los peligros que tienen dentro del centro de trabajo, ¿no? La idea que se tiene es que ellos puedan corregir y eliminar todos esos actos y conductas inseguras y garantizar que tanto ellos como los compañeros de trabajo se encuentren bien. Para eso la capacitación continua es vital, porque eso los prepara, para que ellos ya sean capaces de identificar todos esos riesgos que están expuestos ellos mismos, ¿no? Dentro del centro de trabajo y tengan la facultad también de identificar y con eso también ellos les ayuda para determinar la importancia que va a tener su equipo de protección personal, el uso debido y correcto, ¿no? Y en todo momento dentro de sus actividades laborales. Muy bien, pues además de eso, déjenme decirles que también hay una facultad que le es inherente a los trabajadores también para hacer denuncias en este sentido, para hacer alguna queja, alguna sugerencia, y obviamente la Secretaría del Trabajo, tanto la del Estado como la federal, también las podemos atender. Y justamente la pregunta es, en este sentido, licenciado René, es ¿cuál es la responsabilidad principal de un patrón, de un empleador en este tema de seguridad, de salud y de higiene en el trabajo? Porque creo que es importante, digamos, delimitar qué le toca al patrón y qué le toca a los trabajadores en este aspecto. Sí, muy bien. Mire, en ese sentido, pues la ley federal igual tanto obliga al patrón como obliga también al trabajador, ¿no? En ese sentido, el patrón como tal, pues tiene su obligación es justamente crear condiciones seguras y saludables en sus centros de trabajo. Es básicamente la importancia brindar la capacitación debida, conforme a los tiempos realizar los estudios también médicos a los trabajadores, dependiendo su función y puesto, que también está marcado en cada normativa qué tipo de estudios debe de cumplir el patrón para con sus trabajadores y darles ese seguimiento. Y por la otra parte, de los trabajadores, pues básicamente también tienen la responsabilidad, también para la capacitación los obliga a asistir puntualmente a esas capacitaciones. No es de que el trabajador diga, no, yo no quiero capacidad de eximo. No, está la obligación también tal cual. De igual manera también ellos asistir puntualmente a esa capacitación también tienen el deber de utilizar su equipo de protección personal, el cual es proporcionado por el patrón, que también es su obligación. Entonces, el trabajador tiene que conservar en condiciones y cada tema también que vea un acto inseguro que pueda haber en el centro de trabajo es también como tiene que hacer ellos. Ahora, una pregunta que a lo mejor viene un poco fuera propiamente del guión, pero quiero compartirlo porque lo he visto y esto también hay que abordarlo porque la protección civil, o sea, es decir, el tema de protección civil, he visto personal de protección civil que luego ha venido a darnos capacitaciones y muy básicas, pero que a veces los centros de trabajo no toman en cuenta. Por ejemplo, entiendo yo que puede haber, digamos, protocolos dependiendo del trabajo que uno desarrolle. No es lo mismo un minero que un agricultor, que un campesino. Pero hay ciertos temas que son relevantes o que son comunes o que son muy básicos. Por ejemplo, los extintores. Por ejemplo, en un estado como el nuestro que tiembla mucho, pues deberíamos de tener listas las rutas de evacuación, por ejemplo. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Sí, básicamente digamos que ahí tenemos esa normativa, ¿no? Que es justamente la de extintores. Tenemos también la normativa de edificios, que de alguna u otra manera no es seguridad estructural de los edificios, todas las condiciones. Está la de extintores, entonces
todo ese cumplimiento, si bien como dice, hay una parte que hace Protección Civil, nosotros también como Secretaría también validamos y bueno, vigilamos más bien el cumplimiento en ese tipo de normativa, porque es esencial. Y esa, por ejemplo, la normativa en este sentido de extintores le aplica totalmente a todos los centros de trabajo, porque también esa es la parte que hay que hacer la distinción, como usted dice, no es lo mismo una minera que a lo mejor aquí un centro comercial, no les aplica la misma normativa, ¿no? Entonces, por eso es que hay normas que puedan aplicar para un centro o para otro dependiendo, ¿no? Ahora, por eso el tema de las inspecciones laborales, licenciado, ojalá que nos ayudes ya en esta parte final a clarificar cuál es el papel de los inspectores con respecto a este tema, porque tenemos inspectores estatales y tenemos de competencia federal, que será un motivo de otra plática, el tema de las inspecciones en el trabajo, pero desde esta perspectiva, ¿cuál es esta función que hacen los inspectores? Sí, mire, como tal lo dice, básicamente aquí la distinción entre la parte de los inspectores federales y los del gobierno del estado es justamente que, por ejemplo, nosotros como oficinas de representación federal manejamos 3 materias, que sería la de seguridad de higiene, la de capacitación, adiestramiento y condiciones generales, ¿no?, de trabajo. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, nosotros condiciones generales de trabajo normalmente solamente sobre nuestra competencia, y las otras 2 sí definitivamente podemos abarcar ahí todo el tema de las inspecciones en esas 2 materias. Importante mencionar, como le decía, si gusta, es un tema muy extenso el tema de la inspección. Sí. Pudiéramos tratarlo, si gusta, en alguna otra sesión, donde podamos inclusive traer como tal a la persona especialista de nuestra institución, de la oficina, pero sí decirle que esas son las 3 materias y donde nosotros podemos abarcar toda la normativa, ¿no? Ahora bien, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de competencia federal también ofrece servicios de capacitación, de asesoría, de tutorías a los centros de trabajo. ¿Existen estos servicios, licenciado? ¿Y cuáles son para que se puedan ofertar aquí a quienes nos están escuchando? Sí, claro que sí. Mire, como tal, la Secretaría siempre está abierta como tal a recibir asesoría tanto de patrones como de trabajadores en el momento que lo deseen. Dentro de nuestras oficinas lo pueden hacer. También existe, hay una plataforma que se llama Procadist. Es un programa de educación a distancia que facilita la Secretaría y que es de manera gratuita. Todos los trabajadores pueden entrar y prácticamente todas las temas ahí que pueden abordar son temas justamente en la normativa de seguridad y salud de trabajo. Muy bien, pues los invitamos a que puedan ustedes consultar las páginas oficiales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de tanto federal como estatal. Y también, pues, compartirles que nos pueden seguir a través de nuestras redes oficiales. Nuestros contactos están aquí en pantalla. Y bueno, pues también quiero decirles ya para terminar, licenciado, que estos servicios son totalmente gratuitos, por supuesto, ¿no? Tanto de la Secretaría del Trabajo Federal como la del Estado. Son servicios gratuitos que están a disposición de los centros de trabajo, tanto de patrones como de empresas. Finalmente, licenciado, para terminar, ¿cuáles serían las recomendaciones ya como una recapitulación? ¿Cuáles serían los consejos que tú, como representante de la Secretaría del Trabajo Federal, les darías tanto a los patrones como a los trabajadores para reducir los riesgos de trabajo? Sí, claro que sí. Miren, lo que podemos aquí citar es muy básico, quizá suene reiterativo, sin embargo, podemos ir básicamente al tema de que tanto patrón como trabajadores, si nos están escuchando, no sé si habían escuchado hablar justamente de esa evaluación de riesgos que tiene el centro de trabajo, pero empezar por ahí, patrón, trabajador, pregunta a tu centro de trabajo si existe esa evaluación de riesgos. Eso te va a determinar en esencia a qué estás expuesto el día de hoy, que estás en tu jornada laboral. Hay que empezar por ahí. Si no lo tienen, por favor acérquense a nuestras oficinas, que estamos abiertos para brindar esa asesoría técnica para la implementación de esa evaluación de riesgos. Por ahí podemos empezar, secretario. Muy bien, pues muchísimas gracias, licenciado René Hernández. Te agradezco, te valoro mucho tu presencia, tu participación en esto que es el podcast Guerrero Trabaja. Y los invitamos a ustedes
para que nos sigan escuchando, nos sigan a través de nuestras páginas oficiales. Claro que sí, secretario, les agradezco mucho la invitación nuevamente. A nombre de las oficinas de representación en Guerrero, que es Acapulco, donde está el licenciado Renato Alberto Ramírez Arroyo, titular de la oficina, y su servidor como encargado del despacho en la oficina en Chilpancingo. Muchas gracias. Muy bien, pues les agradecemos mucho y nos escuchamos a la próxima.